Muchas gracias por esta maravillosa presencia, porque ustedes representan lo que es el pueblo uribista, el país uribista, el país que quiere una verdadera transformación de este país. Quiero agradecerle a la senadora Susana Correa, al senador Eder Bustamante, al senador Ernesto Macías, al senador José Obdulio Gaviria, a los colegas precandidatos, al doctor Cristian Garcés, a Paola Holguín, que está con nosotros, porque hay algo que nos une a nosotros en este momento, y es el deseo de recuperar la presidencia de la República en el 2018 para transformar este país. Eso es lo que nos motiva a nosotros estando hoy acá en la ciudad de Cali. Ese escudo que ustedes ven en la pantalla, ese escudo de Colombia, que tiene esas dos palabritas, libertad y orden, son la esencia de lo que debe ser Colombia. Un país donde todos podamos disfrutar nuestras libertades y donde la justicia y la seguridad nos permitan desarrollarnos sin estar intimidados. Pero por muchos años, por muchos años, se nos olvidaba eso. Porque grupos terroristas como el que ustedes están viendo flagelaron al pueblo colombiano, lo sometieron, intimidaron a la población y pretendieron sustituir el orden para convertirlo en una especie de lacayo de sus intereses criminales. ¿Qué pasaba entonces? Y volvamos a esa Colombia del año 2002. En el 2002, 350 municipios de Colombia no tenían a sus alcaldes en las cabeceras municipales porque estaban intimidados por el terrorismo. 150 municipios no tenían presencia alguna de la fuerza pública. Y contrario a todos los discursos que habíamos tenido en el pasado, que trataban de justificar o de validar esas expresiones de violencia diciendo que eran las causas objetivas del famoso conflicto, hubo un gobernante que llegó con la idea de reivindicar la seguridad como valor democrático y de reivindicar la seguridad como un bien público y sobre todo para los más vulnerables. Ese presidente que tuvimos nosotros en el año 2002, que nos habló de la mano firme y el corazón grande, fue el que nos hizo entender que la seguridad no debe tener color político y que la seguridad hay que defenderla todos los días, porque es lo que más beneficia a un ciudadano. Ese gobierno, que llegó con esa filosofía de la seguridad democrática, permitió reducir los homicidios en un 50%, los secuestros en más de un 80%, los ataques terroristas en más de un 80%, amplió el pie de fuerza y nos demostró a los colombianos que la autoridad es lo que permite recuperar la economía, la inversión y la transformación social. Y el principal compromiso que quiero adquirir con ustedes en Cali, porque quiero ser su presidente, es que en el próximo gobierno volvamos a tener en Colombia la filosofía de la seguridad democrática para que no haya un colombiano que se vuelva a sentir amedrentado por el terrorismo. Yo digo que estamos así, como el cangrejito. Vamos de para atrás. Porque cuando no se siente desde la cabeza del Estado la importancia de la seguridad, cuando no se defiende, vienen los grandes retrocesos. Y quizás el más importante de los retrocesos tiene que ver con el miedo que siente la ciudadanía. No puede ser que miremos la encuesta de seguridad y convivencia y el 60% de los colombianos se sientan inseguros en las ciudades, que el 45% se siente inseguro en los parques, que el 61% se sienta inseguro en el transporte público. Eso no puede ser un país que esté generando equidad, porque sobre todo a los más vulnerables, a los que no tienen los mecanismos económicos para blindarse ante la inseguridad, esto les daña todos los días la calidad de vida. Y ese miedo va asociado con este otro factor. Perdón, que se me adelantó eso. Pasemos ahí. ¿Qué está pasando hoy en materia de delitos en Colombia?
Una ciudad como Cali tiene 58 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos viendo además que el aumento de los hurtos en el último año, de los hurtos a residencias, supera el 17%. Estamos viendo que el hurto a establecimientos financieros ha crecido más de un 70% en el gobierno Santos. Que la extorsión se ha convertido en un fenómeno permanente que viven los comerciantes a diario en todo el país. Y vemos la indolencia del Estado. Pero adicionalmente vemos los cultivos ilícitos creciendo. Hoy tenemos más área sembrada de la que teníamos antes de empezar el Plan Colombia, y tenemos un acuerdo con un grupo terrorista diseñado para satisfacer sus anhelos de impunidad. Y agréguenle a eso que las fuerzas militares han perdido la moral porque los han equiparado con el terrorismo, cuando ellos están obrando legítimamente en defensa de nuestra Constitución, cuando dicen que tienen que velar por la vida, honra y bienes de los colombianos. Pero a mí hay algo que me duele aún más, y es que en ese acuerdo donde los terroristas están sometiendo al Estado, son ellos los que están incumpliéndole al pueblo colombiano en nuestras narices. ¿Cómo es que viene Naciones Unidas a decirnos que hay inventarios creíbles y tengamos hoy más de 900 caletas sin saber su ubicación? ¿Cómo es posible que estén recursos escondidos y que no hayan sido entregados para la reparación de las víctimas? ¿Cómo es posible que los milicianos no estén concentrados? ¿Cómo es posible que no se conozca el paradero de los cientos de secuestrados denunciados por la Asociación de Víctimas de las FARC? ¿Y cómo es posible que no tengamos información clara sobre los niños? Pero mire lo que ellos han logrado. Que el gobierno sometido ande en fast track y ellos a paso de tortuga. A eso le vamos a decir tajantemente no más. Y por eso tenemos que pronunciarnos firmemente en las próximas elecciones. Pero hay algo todavía peor. Y es que en el vecindario hay países que nos han hecho llamar garantes. Y resulta que lo que han sido los promotores del terrorismo en Colombia. ¿Dónde está Gavino? ¿Dónde están los comandantes del ELN? ¿Dónde estuvieron alojados los comandantes de las FARC? ¿Por qué no dicen que los cereales, las pocas armas que han entregado las FARC, esos cereales demuestran que venían triangulados por la Guardia Nacional de Venezuela? ¿Por qué no reacciona nuestra Cancillería con esos cordones del narcotráfico en el Catatumbo al servicio del cartel de los soles? Yo voy a ser un presidente que voy a tener claridad en el manejo de las relaciones internacionales, pero no voy a tener una hipocresía para someter el país a los vejámenes de un vecino y quedarme callado. Y lo otro es que nuestro patrimonio ancestral de San Andrés, esa isla cuyo pertenecimiento a Colombia viene de épocas ancestrales, hoy se siente abandonada porque no la han sabido proteger. No solamente por la diplomacia melicua y las malas decisiones, sino porque hoy la tienen convertida en un portaaviones del narcotráfico. Nosotros vamos a decirle con claridad al pueblo colombiano: no se cede 1 milímetro del mar de San Andrés y se garantiza la seguridad en San Andrés. Quiero hablar de propuestas, porque para eso venimos acá. Lo primero que me quiero referir es al narcotráfico. No nos vayamos a equivocar. Y lo primero que voy a hacer como presidente de la República el 7 de agosto es presentar el acto legislativo para que el narcotráfico no vuelva a ser un delito amnistiable en Colombia. Y voy a decir con claridad, con el apoyo de ustedes, que ese cuentico de la sustitución y la erradicación voluntaria que hoy se está utilizando al servicio de los carteles para expandir el área cultivada y después negociar su reducción para después volverla a crecer, en el gobierno nuestro
va a ser obligatoria la... Y también vamos a hacer una campaña internacional con diplomacia para que los países que abastecen los precursores químicos entreguen de una vez por todas las órdenes de despacho, pero para que no sigan siendo conniventes con el narcotráfico en nuestros países, porque son muy buenos con la diplomacia internacional y muy flojos para entregar esas órdenes necesarias para enfrentar el narcotráfico. También voy a notificar desde el primer día, y ya lo estoy haciendo, a esos comandantes de la guerrilla: armas escondidas que no se entreguen y recursos que no se entreguen para la reparación de las víctimas constituyen un delito nuevo y les caerá todo el peso de la ley y perderán todos los beneficios. En materia de seguridad nacional, aquí tenemos que garantizar que las fuerzas de tarea Omega no sean desmanteladas y que tengan permanente capacidad ofensiva y disuasiva. Y me quiero referir por un instante a la seguridad ciudadana. Todos nosotros, sin excepción, estamos viendo la tragedia de la drogadicción en Colombia. El microtráfico llegando a los lugares más inhóspitos de nuestro país, destruyendo familias. Como presidente de la República, el 7 de agosto notifico a los colombianos que le damos plena aplicación al acto legislativo 02/2009 sancionado por Álvaro Uribe, que prohíbe la dosis personal en Colombia. Vamos a tener más capacidad de inteligencia utilizando la tecnología con las cámaras de seguridad y los sensores de sonido, y aumentar donde sea necesario el pie de fuerza de policía. Pero vamos a incorporar esta visión con este elemento que a rato se olvida. Perdón, no sé qué está pasando aquí con las imágenes, pero pensemos en esto. Las fuerzas militares de Colombia nunca más volverán a ser humilladas como las han humillado ahora con este proceso. Lucharé porque tengamos una justicia penal militar profesional, no para que sea una justicia de apariencia, que sea drástica con los que atenten contra el honor militar, pero que le garantice a los militares que nunca más serán homologados con el terrorismo ante la justicia. Esa idea va acompañada de otra: una ley de veteranos en Colombia, para que los que hayan pasado por la fuerza pública puedan acceder a bienes y servicios con algunos descuentos, reconociéndoles lo que le han prestado al país, como lo han hecho países como Chile, como Perú, como Argentina, Canadá y muchos otros. Pero como colombiano, seré el primero que reconoceré ese heroísmo y le dignificaremos a los militares su papel, empezando porque los militares no estén privados de su libertad mientras son investigados como cualquier criminal, porque ellos están prestando un servicio a Colombia. Me quedan 13 segundos y los quiero aprovechar muy bien, porque nosotros, cuando hablamos de seguridad, la seguridad también involucra lo que pasa en las fronteras aquí al lado. El señor Nicolás Maduro está atentando contra su pueblo, está oprimiendo a un pueblo, está asesinando a un pueblo, y nosotros no podemos quedarnos callados. Y como presidente también haré todas las denuncias internacionales, como la que ya empezamos a hacer la semana pasada, para que Nicolás Maduro sea investigado por la Corte Penal Internacional. Me siento orgulloso de pertenecer al Centro Democrático. Me siento orgulloso de trabajar al lado del mejor presidente que ha tenido Colombia. Me siento orgulloso de los colegas candidatos y de la bancada del Senado y de la Cámara, que ha demostrado excelencia. Espero ser ese presidente que nos permita a nosotros volvernos a sentir orgullosos de ser colombianos y de tener en la presidencia un verdadero hijo de esta patria. Muchísimas gracias.